Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Nos encontramos en los estudios de la Voz Evangélica de América en la ciudad de Guatemala y queremos enviarle a usted un caluroso saludo, deseando que hoy usted se proponga juntamente con nosotros estudiar la palabra de Dios. Y para eso está el rollo del libro. Hoy proseguiremos en el viaje que tenemos de estudiar uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, el libro de Josué. Para esta semana corresponde el capítulo número 21. Tenemos un viaje de 45 versículos y vamos a tomar el método tradicional. En el capítulo anterior estrenamos un nuevo método, pero hoy retomamos el método tradicional, ya que el método tradicional, que es el método de hacer un bosquejo, nos ayuda a desarrollar una mejor interpretación de capítulos muy grandes. En el capítulo anterior, usted se dio cuenta que utilizamos el método explorativo. Este es un método que le estamos compartiendo para poder trabajar capítulos pequeños de 15 a 20 versos, sí mucho. En ambos es necesario tener nuestra Biblia, nuestra libreta de notas, nuestra disposición, pero mejor escuche lo que a continuación preparamos. Si usted va a unirse a este estudio, tome en cuenta lo siguiente. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. No olvide, usted escucha el rollo del libro y nos preparamos para estudiar el capítulo 21 del libro de Josué. Bienvenidos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Le invitamos a abrir su mente y tener un corazón receptivo, pues nos acercaremos a conocer de Dios, la vida y la naturaleza del hombre en el siguiente espacio de la lectura bíblica. En esta lectura que tendremos de Josué 21 vamos a utilizar la versión RVC, Reina Valera Contemporánea. Los jefes de las familias levitas fueron a hablar con el sacerdote Eleazar
y con Josué hijo de Nun y los jefes de las tribus de Israel, los cuales estaban en Silo en la tierra de Canaán, y le dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde pudiéramos habitar con ejidos para nuestros ganados. Entonces de su propia herencia el pueblo de Israel les dio a los levitas ciudades con sus ejidos, porque el Señor se los había prometido. El primer sorteo fue para las familias de los coatitas, que eran descendientes del sacerdote Aarón, y también levitas. Ellos recibieron ciudades de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín, en total 13 ciudades. A los otros hijos de Coat les tocaron por sorteo 10 ciudades de las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron por sorteo 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés que se había quedado en Basán. Los hijos de Merari recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad, Zabulón, según el número de sus familias. De los hijos de Israel les dieron a los levitas por sorteo estas ciudades con sus ejidos, tal y como el Señor se los ordenó a Moisés. Las tribus de los descendientes de Judá y de Simeón se dieron las ciudades que ya han sido mencionadas, y que las familias de Coat, hijo de Aarón, recibieron de los hijos de Leví, porque ellos fueron los primeros en el sorteo. En el monte de Judá les dieron Hebrón, que era Kiriat Arba, la tierra del gigante Anac, con los ejidos que la rodeaban. Pero a Caleb, hijo de Jefuné, le dieron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los hijos del sacerdote Aarón les dio Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Libná y sus ejidos, Jatir y sus ejidos, Estemoa y sus ejidos, Jolón y sus ejidos, Debir y sus ejidos, Allín y sus ejidos, Yutá y sus ejidos, y Bet-Semes y sus ejidos, es decir, 9 ciudades para esas dos tribus. De la tribu de Benjamín recibieron Gabaón y Gebá con sus ejidos, Anatot y Almón con sus ejidos, 4 ciudades. En total 13 ciudades y sus ejidos fueron para los sacerdotes, hijos de Aarón. Los levitas que aún quedaban y que pertenecían a las familias de los hijos de Coat recibieron por sorteo 4 ciudades de la tribu de Efraín. En el monte de Efraín les dieron Siquén, que era una ciudad de refugio para los homicidas con sus ejidos, y además Hueser, Kibsayín y Bet-Jorón con sus ejidos. De la tribu de Dan recibieron 4 ciudades con sus ejidos, El Tequé y Beltón, Ayalón y Gat-Rimón. De la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades con sus ejidos, Tanac, Gat-Rimón. Las ciudades que recibió el resto de las familias de Coat fueron 10 con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, los hijos de Gersón, de las familias levitas, recibieron 2 ciudades con sus ejidos, Golán en Basán, ciudad de refugio para los homicidas, y Betzerá con sus ejidos. De la tribu de Isaacar recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Sison, Deberat, Jarmut y Enganín. De la tribu de Aser recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Misal, Abdón, Helcat y Rehob. De la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades con sus ejidos, Cedes en Galilea, que era una ciudad de refugio para los homicidas, Hamot Dor y Cartán. En total, las ciudades que recibieron los gersonitas con sus ejidos y según el número de sus familias, fueron 13. Los levitas que quedaban de las familias de los hijos de Merari recibieron de la tribu de Zabulón 4 ciudades con sus ejidos, Jocneán, Cartá, Dimná y Nalal. De la tribu de Rubén recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Beser, Yaaz, Cademot y Mefagat. De la tribu de Gad recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Ramot de Galaad, que era una ciudad de refugio para los homicidas, Mahanayín, Hezbón y Jazer.
En total, las ciudades con sus ejidos que les tocaron por sorteo a los hijos de Merari, es decir, a los levitas que quedaban, según el número de sus familias, fueron 12. En total, las ciudades con sus ejidos que recibieron los levitas de entre las posesiones del pueblo de Israel fueron 48. Estas ciudades estaban distantes entre sí y todas estaban rodeadas de sus ejidos. Así fue como el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que les daría y de la cual tomaron en posesión para habitarla. El Señor les dio reposo conforme a todo lo que les había prometido a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo presentarles batalla porque el Señor los había vencido. No faltó una sola de todas las promesas que el Señor les había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron. Está en sintonía de Radio Bea. El rollo del libro. Esto es El Rollo del Libro por Radio Bea. En El Rollo del Libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del Rollo del Libro. Vamos con su libreta de notas listos para apuntar aquellas frases o aquellas referencias que en los siguientes minutos vamos a dar de este capítulo 21 de Josué. Comenzamos diciendo que en Israel también habían otras ciudades que habían sido apartadas para la tribu de Leví, es decir, los levitas. Hay que recordar que esta tribu estaba formada por sacerdotes y siervos de Dios que no habían recibido ningún territorio en particular. Esto es bien importante. Ellos se habían dispersado en todas las tribus de Israel con el propósito de servir como representantes de Dios entre el pueblo. En Josué capítulo 21, estos, es decir, los levitas, se están acercando a Josué y también al sacerdote Eleazar y a las cabezas de las tribus para hacer un recordatorio. ¿Cuál era? Que Dios había mandado por medio de Moisés que ellos recibirían una asignación de ciudades como herencia ubicadas por todo Israel. Eso lo cita el verso 2. Así que lo que vamos a ver a continuación es esa descripción de las diferentes ciudades y aldeas que recibieron los levitas de cada tribu de Israel. Para poder entender lo que leímos anteriormente, en la versión que utilizamos, constantemente se estuvo refiriendo a la palabra ejido. Esa palabra ejido se refiere a los campos de pastoreo que poseían cada ciudad. Muy bien. Hay que recordar, estimado estudiante, que la tribu de Leví tenía conformado en 3 grupos. El grupo de Gersón, de Coat y de Merari, que son los 3 mencionados. De estos 3 procede toda la descendencia de la tribu de Leví. Cada uno de estos 3 hijos recibieron responsabilidades especiales delante del Señor. Usted lo puede verificar en el siguiente capítulo y versículo del libro de Números que le doy como referencia. Capítulo 3, versos 21 al 37 del libro de Números. Veamos, por ejemplo, los descendientes de Coat fueron conocidos como los coatitas. Ellos recibieron 13 ciudades dadas por Judá, Simeón y Benjamín. Eso lo dice el verso 4. Además, otras 10 ciudades dadas por Efraín, Dan y Manasés, según el verso 5. Los gersonitas son los que provenían de Gersón. Recibieron
13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y Manasés que estaban al este del Jordán, lo dice el verso 6. Los descendientes de Merari, que eran llamados meraritas, recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón, verso 7 lo dice. Estas ciudades estaban repartidas para ellos, que incluían ese concepto que les hablo, que eran campos para sus rebaños, que en la versión que leíamos eran ejidos, así se le llamaba también. También quiero hacer notar que del verso 4 al 8 se nos presenta una idea general de cómo quedaron distribuidas las ciudades y las aldeas en que cada tribu les dio a sus hermanos los levitas. Y quiero hacer notar lo que citan los versículos 41 y 42, que da el dato final. 48 ciudades que recibieron los levitas de las demás tribus, y cada una de ellas tenía ciudades, aldeas y tierras para poder pastar a sus animales. También con la asignación de esto iban las ciudades de refugio y las ciudades de los levitas. Es importante entonces con esto hacer notar que todos en Israel, en ese capítulo, han recibido su porción de tierra. Nadie se quedó sin nada. Israel separó y estableció a cada tribu en su tierra. Y quiero que observe el verso 44, porque ahí nos habla que Dios le dio descanso en todo el territorio. También hace referencia que ninguno de sus enemigos podía hacerles frente, sino que estaban sometidos a ellos. Y eso es bien importante, mis amados hermanos, porque el capítulo 21 cierra haciendo referencia de que todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel se cumplieron. Ellos habían vencido grandes obstáculos, pero en realidad no fueron ellos, fue Dios, porque en medio de todos Dios había sido fiel. Y ahora el pueblo de Israel ya está en este capítulo 21 establecido en tierra propia. Cerramos nuestro comentario diciendo que lo más importante es que cada tribu tuvo algo que dar. Ya se dio cuenta de eso. Los levitas eran representantes de Dios. Y el Señor esperaba de que las 11 tribus restantes hicieran su parte para poder darle a sus hermanos una parte de su tierra. Al entregar ese territorio a sus hermanos los levitas, el pueblo de Dios estaba aperturando su corazón a los siervos del Señor. Ellos debían crear espacios en su tierra para Dios y sus siervos los levitas. Y ojo, porque eso es lo que el Señor sigue esperando en este tiempo. Que nosotros también abramos un espacio para los propósitos de Dios en los bienes que Él nos ha dado. Porque siempre hay una oportunidad de ayudar y de dar a otro para que el propósito de Dios se cumpla. Así que, hermanos, qué gran capítulo que encontramos, digno de acción de gracias para meditar en lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿cuánto de ese todo que Dios nos ha dado nosotros compartimos a otros? Piénselo, porque en el capítulo 21 está claro que acá Dios le enseña al pueblo de Israel a compartir. En el 1570 AM, Radio Bea.
Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Acaban de escuchar una guía de lo que es este tercer segmento y de lo que es el método tradicional de bosquejo. Vamos a armar un bosquejo, así que nos preparamos al paso número 1. Muy bien, paso número 1 consiste en averiguar de qué nos habla el capítulo entero. Nos puede hablar de una o de varias cosas. Después entonces de leer varias veces y de investigar, sacamos conclusiones y vemos acá 2 asuntos importantes. Apunte entonces en su libreta de notas, Josué 21 tiene 2 temas que presentarnos. Número 1, la asignación de ciudades para los levitas. Asignación de ciudades para los levitas. No olvidemos que ya a estas alturas, o por lo menos en Josué capítulo 21, del 20 para atrás, las 11 tribus han recibido su herencia, menos los levitas. De tal manera que ahora es turno para que ellos reciban lo que les pertenece. Y el verso 1 hasta el versículo número 42 nos da referencia de esa herencia. Así que apunte. Del verso 1 al verso 42, el tema es asignación de la herencia para los levitas. Bueno, nos faltan 3 versículos que no entran en ese tema, porque ahí arranca el segundo tema. El segundo tema solo tiene 3 versos. Verso 43, 44 y 45. Apunten su libreta de notas. Segundo tema de Josué 21. Israel toma plena posesión de la tierra prometida. Israel toma plena posesión de la tierra prometida. Fíjese el título que le estamos dando. Toma plena posesión, porque antes
del capítulo 21 todavía no todo era pleno, es decir, completo, perfecto. Pero al utilizar la palabra plena posesión, estamos refiriéndonos que nadie se quedó sin su herencia. Así que versos 43 al 45 nos habla de esa posesión plena que Israel, a partir de estos versos, ya se puede considerar que había la plenitud de la promesa de la tierra prometida, que un día Dios se la hizo a Abraham, aquí se está cumpliendo plenamente. Con ello entonces cerramos el paso número 1 de nuestro bosquejo. Paso número 2. Ponga atención a los temas y a las particiones que hemos hecho, porque ahora vamos a armar bloques de cada tema. Si son 2 temas, vamos a ir armando bloques del tema 1 y bloques del tema número 2. Vamos al número 1. Allí aparecen 42 versículos. ¿Qué nos hablan estos 42 versículos? Bien difícil el poder ir versículo por versículo. He ahí la importancia de los bloques. Vamos a armar 3 bloques. ¿Está listo? Bloque número 1. Apunte esto. Petición de la tribu de Leví. Petición de la tribu de Leví. Ese es el primer bloque y abarca del verso número 1 al verso 3. Ahí arranca la herencia asignada para los levitas, con una petición de la tribu de Leví. Versos 1, 2 y 3. Vamos al segundo bloque. Titúlelo de la siguiente manera. Designación de las ciudades a los levitas. Designación de las ciudades a los levitas. Este bloque abarca del verso 4 al verso número 8. Ahí aparece la designación de las ciudades a los levitas. Llevamos 2 bloques entonces. Vamos al tercero. Este tercero abarca del verso 9 hasta el versículo 42. Y acá se nos explica la distribución de las ciudades de los levitas. Apunte ese título como tercer bloque. Tercer bloque, distribución de las ciudades de los levitas, versos número 9 hasta el versículo número 42. Entonces, ¿en qué consiste este primer tema de Josué 21, herencia asignada para los levitas? Número 1, consiste en una petición de la tribu de Leví. Número 2, en una designación de ciudades para ellos. Y número 3, la distribución de las ciudades para ellos. Muy bien, vamos ahora al segundo tema. Dijimos que en el segundo tema, versos 43 al 45, es donde Israel toma plena posesión de la tierra prometida. Así que ahí no hay necesidad de armar algún bloque. Lo vamos a dejar solo con el tema principal. Ya trabajamos el paso número 2. Le invito a prepararse para el número 3. Paso número 3. Vamos ahora a justificar cada partición que hicimos del texto. No olvide que armamos 2 partes Josué 21. Del 1 al 42, parte 1. Del 43 al 45, parte 2. No olvide que la parte 1 armamos 3 bloques. Atención a estos 3 bloques, porque cada bloque tenemos que justificarlo con el texto bíblico. Es decir,
cada bloque se le asignó un título. Ese título tiene que tener una relación con cualquiera de los versículos que están asignados a ese bloque. Déjeme ponerle un ejemplo y trabajemos ya en su libreta de notas. Si usted apunta o si subraya, busque su Biblia, por favor. El primer bloque del tema número 1 le titulamos Petición de la tribu de Leví. Y asignamos los versos 1 al 3 como ese bloque. ¿Habrá algún texto, habrá alguna frase que conecte con esa idea que le dimos al primer bloque? Sí lo hay. Si no lo hubiera es porque entonces la observación no se hizo correctamente. Quiero que usted observe la última frase del versículo número 2. No olvide sobre qué estamos haciendo este ejercicio. Bloque número 1 del tema número 1, petición de la tribu de Leví. Le voy a leer todo el verso 2 y cuando llegue a la frase se lo voy a recalcar. Dice el verso 2. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, aquí arranca la frase, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Acá nos muestra que esta expresión es de alguien, me imagino que son los jefes de la tribu de Leví, que están hablándole, según el verso 1, a Josué y a Eleazar y a las cabezas de las tribus, de las demás tribus de Israel. Entonces ahí vemos cómo el final de la frase 2, pues conecta con el título que le dimos al bloque número 1. Subraya entonces, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Esa fue la petición de la tribu de Leví. Querían su herencia, querían su ciudad. Y no se lo están sacando de la manga. Ese acuerdo lo había dado Moisés, así que los jefes de la tribu de Leví se lo están recordando a sus líderes en ese momento. Muy bien. Tenemos entonces esa relación del primer bloque, tema 1. Vamos al bloque 2. El título que le dimos fue Designación de las ciudades a los levitas. Significa que fue aprobada y fue fluida la petición de los jefes de la tribu de Leví, y lo que tocaba entonces era asignarles. Y verso 4 al verso 8 nos habla eso. Pero quiero que observe el versículo número 8. Si usted subraya, subrayelo todo, o bien a la par del tema del título al bloque 2, ponga verso 8. Se lo leo. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Claramente entonces vemos que la petición de los jefes de la tribu de Leví, representadas por los tres familias que conformaban la tribu de Leví, los coatitas, los meraritas y los gersonitas, pues fue recibida su petición y ahí es donde le asignan las ciudades. Digámoslo así, que del verso 4 al verso 8, de forma muy general, Josué nos describe cómo quedó la herencia de los levitas. Y eso nos da paso al la siguiente dinámica, que sería encontrar la justificación del bloque número 3 del tema número 1, que sería, como lo titulamos, distribución de las ciudades de los levitas. No olviden que del 4 al 8, bloque 2, es una referencia general, pero del 9 al 42
ahí ya se dan nombres, significa que es una referencia específica, por eso es que el bloque es muy largo. Pero ahí se detalla la distribución de las ciudades de los levitas. Ahora observe por favor el verso 41, que es nuestro texto de respaldo. Subráyelo o bien a la par del título del bloque 3, distribución de la ciudad de los levitas, apunte verso 41, se lo leo. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Si se da cuenta, el verso 8 y el verso 41 tienen una relación. La única referencia es que el verso 8 nos habla de ciudades que fueron dadas, no nos dice la cantidad, pero sí nos dice cómo la dieron, por suertes. En cambio, en el verso 41 ya nos da la cantidad, que fueron 48 ciudades. Significa que el tercer bloque es más específico y el segundo bloque es más genérico. Muy bien, ahora nos vamos al tema número 2. Israel toma plena posesión de la tierra prometida. Recuerda que en ese bloque no hicimos subbloques. Así que lo único es que tenemos que hacer es buscar el verso que justifica que allí Israel toma plena posesión de la tierra prometida. Y ese es el verso 44. A la par de el tema número 2, apunte en su libreta de notas verso 44 o subraye en su Biblia. Le leo el verso 44. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque entregó en sus manos a todos sus enemigos. Ese es el verso que nosotros escogimos. Cuando la frase dice Jehová les dio reposo alrededor, está hablando de dos cosas. Está hablando de que ya tienen tierra y está hablando de que ya no tienen guerra. Pero el verso 43 también podría ser un verso a ser tomado en cuenta, porque ahí nos habla específicamente de tierra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Pero para nosotros el verso 44 nos queda mejor, es eso, una perspectiva personal, porque no solo está hablando de herencia, sino está hablando de paz, porque ya no hay guerra. Pero esa es la asignación del verso 44 que justifica esa expresión que le dimos al tema número 2, plena posesión de la tierra prometida. Con ello cerramos el paso número 3 y nos preparamos para el último, el 4. Atención, porque ahora vamos a desarrollar el paso número 4, que es el ejercicio de sacar una aplicación y una conclusión. Hay mucho que anotar y que concluir, pero hagamos un resumen. Josué 21 nos habla en primera instancia de las ciudades que le fueron dadas como herencia a la última tribu, los levitas. Versos 1 al verso 42 nos relata en primer lugar cómo los levitas se acercan a Josué y al liderazgo para recordar que ellos también querían su herencia. Seguidamente se les hace una asignación de las ciudades, para luego cerrar en los versos del 9 al 42 cómo se van a distribuir esas ciudades para los levitas. Eso es el tema número 1. Y el tema número 2, claramente vemos cómo Israel, las 12 tribus, toman
plena posesión de la tierra prometida. La pregunta sería, para desarrollar este punto número 4, es: ¿qué aprendo de esto? Piense en una frase bien cortita. Le daré 1 minuto y cuando regresemos le comentaremos lo que para nosotros nos deja como reflexión, como conclusión, este bosquejo. El rollo del libro. Gracias por estar acompañándonos en este estudio de Josué 21. Vamos a compartir nuestra conclusión sin antes recordarle que si usted nos envía su conclusión, nosotros le vamos a enviar de vuelta el bosquejo que hemos preparado. Escríbanos vía WhatsApp y en su momento le enviaremos el bosquejo de Josué capítulo número 21 con el capítulo escrito, con sus 2 temas, con sus bloques hechos, con lo subrayado, con lo marcado y con esta conclusión. Nuestra conclusión fue: disfrutando del reposo de Dios. Disfrutando del reposo de Dios. ¿Por qué escogimos esta conclusión? Por lo que el verso 44 nos deja. El reposo de Dios para Israel fue el haber recibido su herencia. Pero también el reposo de Dios para Israel fue la bendición de que no se levantaron más sus enemigos, porque Dios los había derrotado. Entonces imagínese usted. Hay gente que puede tener una herencia, pero sigue teniendo batallas. Y hay gente que tiene batallas, pero no tiene una herencia. Israel, en este momento histórico, está disfrutando del reposo de Dios, porque tiene el cumplimiento de su promesa, la herencia de tierra, pero también tiene paz, ya no tiene que estar batallando. Esa es nuestra conclusión. Seguramente su conclusión es bien importante porque pues cada persona tiene una perspectiva diferente. Nos gustaría que nos la compartiera y por eso le dejamos la forma como usted lo puede hacer. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero,
agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Siga escuchando más de la programación de Radio Vea. Hay más de El Rollo del Libro por Radio Vea. En esta última parte quisiera hablarles de las diferentes versiones. Hemos estado hablando de las versiones de la Biblia porque existen muchas versiones. ¿De dónde han venido? ¿De dónde han surgido? Bueno, no olvide que todos vienen de la versión del hebreo y del griego. Pero de ahí han surgido otras versiones que le vamos a dar como referencia. Vamos con las más antiguas. Existe la versión de Aquila, que es una versión muy literal de los textos hebreos. Esta se dio en el año 130 después de Cristo. 5 años más tarde, en el 135 después de Cristo, aparece otra traducción, que es la revisión de Teodosión, que es una traducción griega que ya existía basada en el texto hebreo, porque más que una traducción es una revisión. Viene otra versión del año 170 después de Cristo, siempre del texto hebreo. Esta se llamó la versión de Simaco. Seguidamente aparecen versiones en el idioma latín. La Vetus Latina y la norteafricana del siglo II aparecen en el año 405 después de Cristo, juntamente con la versión de Itala o italiana y la Vulgata latina. Ojo que por ahí surgen nuestras versiones. Todas estas fueron tomadas de Jerónimo. Es un trabajo que este personaje hizo del griego. Además, en ese mismo siglo o año 405, aparecen las siguientes versiones, solo que en el griego. Nácar Colunga. Y de estas surgen las versiones de Eloíno Nácar y Alberto Colunga, el cual en 1947 da a luz lo que se conoce como la Biblia de Bover Cantera. Existen también versiones en el idioma alemán. Estas obviamente se pueden distinguir porque vienen influenciadas del movimiento preluterano. Son versiones como la germánica del siglo IV, tomadas de la Vulgata latina. Y la más conocida es la versión luterana, que fue la primera en ser traducida directamente de las lenguas originales. También tenemos las versiones de la Biblia francesa. Entre las más populares es la que fue hecha en 1872, la Biblia de Lausana. En 1949 aparece la Biblia del Centenario. Y en 1956, en una versión francesa, la Biblia de Jerusalén. También están las versiones de la Biblia inglesas. Hay muchas, pero las más populares, 1382 el año, versión John Wycliffe. En el año de 1525 la versión William Tyndale. Estas fueron tomadas del griego original y no de la Vulgata. Y por esa causa el trabajo fue quemado en la hoguera. También como versiones de la Biblia inglesa aparece en la versión Thomas Matthew,
que fue una revisión del material de Tyndale. La Gran Biblia, llamada así por su tamaño, fue hecha por Miles Corvedal, como la revisión de la de Matthew fue la primera Biblia con permiso de circulación. Y para finalizar, en el idioma español también hubieron versiones. Una de las primeras fue la versión Alba en el año de 1430. En 1536 aparece la versión Ferrara. Y la más conocida, la de Casidoro de Reina, que aparece en 1569. Llamada Biblia del Oso también porque en la portada tenía esa figura traducida de los originales hebreo y griego. Por Casidoro de Reina, la Biblia de Cipriano Valera en 1620, eliminó los libros deuterocanónicos de ambos testamentos, cotejándola durante 20 años con los originales. Y de allí surge la que usted y yo utilizamos, la Reina Valera. Y bueno, estas ha tenido también versiones actualizadas. Interesante entonces conocer la herramienta de lo que nosotros usamos, la Biblia, y cuando los programas den lugar, pues vamos a seguir compartiendo con ustedes esos datos. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Quiero invitarles a unirse la próxima semana para juntos estudiar el capítulo 22 del libro de Josué. Anímese, siempre estaremos exhortándole a que dé el paso. Dejar de leer la Biblia a estudiarla es una gran diferencia y es una doble bendición. Serán 34 versículos. La idea de exhortarle es que si usted se unirá a nosotros en el próximo capítulo, pues usted tenga por lo menos 2 leídas de este capítulo. Hermanos, qué gusto el haber estudiado juntos la palabra del Señor. Dios nos siga dando el privilegio y la libertad que tenemos en nuestras naciones de poder tener la palabra de Dios. Regresamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-567 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.